Vale, compañeros, vamos a intentar explicar lo que es el tiempo, ese concepto cíclico de repetición de las cosas. Entonces, desde la Tierra, ¿cómo podemos medir el tiempo? Pues con el Sol. Y el Sol sabemos que tiene un movimiento de analema, es decir, máxima altura, mínima altura y lo que es importante, que pasan los rayos del Sol por unos puntos en concreto en grandes construcciones, que es lo que los antiguos nos dejaron escritos. Por ejemplo, aquí tenemos una pirámide que sabemos que en nuestros 4 puntos, nuestros marcadores, por ejemplo, sube la serpiente o baja la serpiente en el otro punto. Entonces, cuando esto se repite, dicen, mira, sube la serpiente otra vez, igual que el año pasado. Pues ya sabemos que ha pasado un año. Por eso podemos establecer unas fechas en concreto. Es decir, dijéramos que en el analema del Sol, que se produce cada año, de ascenso y de descenso, hay 4 marcadores o puntos exactos cada año que siempre se repiten, los 2 solsticios y los 2 equinoccios. Y a través de las sombras que dejan analema, por ejemplo, podemos saber que es una cosa cíclica que se ha repetido, ¿de acuerdo? Pero sin tener en cuenta el fondo de pantalla, que son las estrellas. Esto ahora no nos interesa para marcar lo que son nuestro, entre comillas, año, que celebramos todos, ¿de acuerdo? El reloj del Sol sería nuestro reloj más próximo. Exacto. Entonces, tenemos otra cosa, que son los ciclos siderales y sinódicos de la Luna respecto o el firmamento, que son las estrellas que envuelven de fondo de pantalla, Que ese sí que sería el reloj mayor y más alejado. que es el sideral, que el sideral o fondo de pantalla sería para, que es lo que está relacionado con la precesión de los equinoccios, que significa para medir tiempos mucho más largos, que sean las eras. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a recordar, esto es nuestro horizonte, por ejemplo, el Sol, si empieza en el mes de Cáncer, va a estar 30 días y 30 noches con Cáncer, hasta que pierde la velocidad con la que llevan las estrellas en el firmamento y decae al de atrás. Y está otros 30 días en Leo y así sucesivamente. Luego en Virgo, de acuerdo. Eso es un movimiento porque el firmamento va a una velocidad, el Sol va a otra un poquito más lenta, acordaos que pierde 4 minutos por día, y luego la Luna va mucho más lenta. Por eso la Luna, si empieza, por ejemplo, hoy en Leo y pasa el día y pasa la noche, solo va a aguantar ese ritmo de Leo 2,3 días más o menos, y luego que decae a la constelación que la coge. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, sabiendo estas velocidades, tenemos que tener en cuenta que lo que le llaman ciclo sideral de la Luna es respecto al firmamento que hay detrás, a esa pantalla, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque sabemos que, por ejemplo, la Luna, si, mira, está en esta estrella de Cáncer, ¿cuánto va a volver a tardar a estar en esa estrella de Cáncer? Pues eso es el ciclo sideral. Y resulta que tarda 27,3 días, o 27,41, como ya explicaremos después, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en ese pasar de días y de noches va decayendo signo tras signo atrás, tras signo atrás, tras signo atrás, y al cabo de 27,3 días vuelve a estar en ese mismo punto de Cáncer. Eso es el ciclo sideral. ¿Y qué es el ciclo sinódico? Pues de fondo de pantalla, en el sinódico ya no tenemos como referencia a las estrellas, sino que tenemos al Sol. Y como hemos dicho que el Sol va a una velocidad más lenta que el firmamento, pues claro, va a tardar un poquito más en darse esa convergencia del mismo punto de referencia con el Sol, ¿vale? Es decir, si yo os he dicho que el sideral era el mismo punto de la Luna respecto al firmamento, pues vamos a coger, mira, ahora la Luna está con el Sol, en ese mismo punto. ¿Cuánto va a volver a tardar a estar precisamente con el Sol alineado otra vez ahí? Pues 29,53 días, que es el ciclo sinódico. Exacto. Que es un poquito más largo que el sideral, obviamente, porque el Sol va más lento que el firmamento. Claro. ¿Vale? Vale. Pues entonces, lo que podemos comprobar es que los ciclos sinódicos son los que crean las fases de la Luna, ¿de acuerdo? Dependiendo el Sol, cuando la coge, ya sabemos que está decreciendo, cuando la pasa está creciendo, y cuando está totalmente opuesta es la Luna llena, ¿de acuerdo? Entonces se puede decir que el ciclo sinódico es
cuando Sol y Luna están en el mismo punto. entran en conjunción exacta, se alinean, es como un matrimonio, pum. En ese punto están los dos juntitos, ¿de acuerdo? Esto nos da paso a los ciclos metódicos, ¿de acuerdo? Los ciclos metódicos es como una sincronicidad cíclica que tienen estos dos astros, ¿de acuerdo? Como cada año se van descorrelacionando porque cada uno lleva su propio ritmo, ¿qué ocurre? Que se da el ciclo metónico, que es que cada 235 ciclos de la Luna, los sinódicos, corresponden a 19 analemas solares. Es decir, cada 19 analemas que hace el Sol se corresponde con 235 fases de la Luna completos. que se han puesto cada 19 analemas enteros o años, se han puesto estos dos 235 veces juntitos, ¿vale? Ese es el ciclo metódico. Y ahora vamos a explicar el ciclo de Saros, que no significa que se deba a esta conjunción de Sol y Luna, porque es la de los eclipses, ¿vale? ¿Y qué nos dice el ciclo de Saros? Nos dice que cada 223 ciclos sinódicos, es decir, que estos dos, Sol y Luna, se alinean perfectamente, se dan 84 eclipses, 42 de Sol y 42 de Luna. Y esto se produce al cabo de 18 analemas solares con 11 días. Vale, pues como aquí podéis ver, tenemos a la Tierra abajo con la cúpula y esto sería el firmamento, ¿de acuerdo? Que yo el firmamento, acordaos que desde fuera todo gira hacia la derecha. Ahora luego haremos un poquito más el inciso en ello. Entonces, si os fijáis, aquí yo he puesto el Sol y la Luna junto con las constelaciones del zodiaco, que es por donde pasan, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer va a ser, con nuestra coherencia de perspectiva que venimos explicando en los vídeos anteriores, vamos a levantar, nos vamos a ir hacia un sur y vamos a levantar poquito a poco nuestra perspectiva, ¿de acuerdo? De tal manera que el Sol y la Luna nos quedarán enfrente nuestro, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar de aquí, de este disco que hemos construido, es lo que vemos allí, que ya lo hicimos anteriormente con las constelaciones, para explicar las invertidas. Pues ahora explicaremos el Sol y la Luna y cómo se conjugan para crear la luna decreciente, la luna creciente y las formas que dibujan en los diferentes hemisferios. Como ya sabéis, nosotros estamos aquí en Barcelona y hemos puesto aquí atrás, aquí de arriba, lo que nosotros veríamos, ¿vale? Este es nuestro cielo. El norte nos quedaría atrás nuestro, ¿de acuerdo? El sur, uno de los sures más para abajo, y lo que sería salida del Sol, el este, y por donde se pone el oeste, ¿de acuerdo? De tal manera que el movimiento zodiacal es de este a oeste, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que vemos nosotros desde el hemisferio norte, es antes de traspasar el ecuador, tanto terrestre como celestial, siempre. Siempre que vemos el Sol a la izquierda de la Luna, significa que está decreciente. Por eso dicen que la Luna es mentirosa en nuestro hemisferio norte y tiene forma de C, ¿de acuerdo? A pesar de ser decreciente, ¿vale? Entonces, las fases de la Luna pues están explicaditas de esta manera y ahora nos vamos a hacer una representación y nos vamos a ir al hemisferio sur a ver cómo ven allí las cosas, y nos quedaremos también en el propio ecuador para ver cómo se dibuja la Luna. Pues nos vamos ahora para el sur, por ejemplo. Nos vamos de viaje. Como siempre, vamos a cruzar el Mediterráneo y nos vamos cerca de Sudáfrica. Ya podemos empezar a ver cómo, obviamente, no hemos tocado la dirección por la que sale el Sol y la Luna. ¿De acuerdo? Aquí podéis ver la flechita. Solo nos hemos desplazado nosotros y nos hemos colocado en otro punto del plano. Exacto. En este caso, en el sur. Antes, donde salía de izquierda a derecha, por decirlo de alguna manera, ahora sale de derecha a izquierda. Pero el oeste no lo hemos tocado. ¿De acuerdo? Simplemente hemos dejado al norte al otro lado. Entonces podemos ver que aquí, obviamente, el Sol... La fase es la misma, es decreciente. Exacto. Pero es decreciente, pero la forma de la Luna es de D. ¿De acuerdo? Por eso aquí ya no miente la Luna, en este hemisferio sur. Pero el Sol, en vez de tenerlo a la izquierda, el Sol está a la derecha. Pero acordaos que siempre va para allí, en la misma dirección oeste. ¿De acuerdo? Eso no va a cambiar nunca, estemos donde estemos.
aquí ya podemos ver la primera gran diferencia entre los dos hemisferios, pero es pura perspectiva. Y ahora nos vamos a ir debajo mismo del ecuador, que las cosas ya no serán ni de Cs ni de Ds, van a ir de Us. Vamos allá. Entonces nos trasladamos, un ejercicio imaginativo, chicos, por favor. Y aquí abajo nos encontramos, ¿de acuerdo? Podemos observar como la luna, como la tenemos justo encima, y el sol igual, pues tiene forma de U. Y una cosa que es muy curiosa es que nosotros la podemos empezar a ver en forma de U, pero como viene del este hacia el oeste, cuando nos pase el sol ese mismo día, y la luna cambiará de forma. Y en vez de U, la veremos como una U invertida. exacto. Es decir, cuando está en fase decreciente, cuando la vemos acercarse hacia nosotros en el ecuador, tiene forma de U. Pero una vez nos pasa sobre nuestra cabeza, se convierte en una U invertida. Recordad que todos estos ejemplos que estamos viendo es con luna decreciente. Lo mismo pasaría con luna creciente, pero estaría el sol en el otro lado de la luna. Exacto. En el ecuador, cuando hay una luna creciente, cuando la vemos aparecer por nuestro horizonte, la vemos en forma de U invertida. Y cuando nos sobrepasa nuestra cabeza, la veríamos al revés, en forma de U sonriente. Y por cierto, seguramente cuando estemos en el ecuador podremos ver la luna pasar más deprisa que por los trópicos, ya que en el ecuador la luna queda justo encima de nuestra cabeza, por lo que la veremos pasar más rápido. Igual que cuando tenemos un avión encima nuestro lo vemos pasar más rápido que cuando lo tenemos a 2 kilómetros de distancia, que lo veremos pasar un poco más lento, aunque vayan a la misma velocidad. Además, para poder hacer cualquier análisis sobre la luz que nos llega de los objetos que están por encima de la cúpula, ya sea el Sol, la Luna o las estrellas, tenemos que tener muy presente la forma de la supuesta cúpula y sobre todo el material del que pueda estar hecho, ya sea gas o cualquier otro material físico, y sobre todo por cómo interactúa la luz a través de ellos, ya sea a través de la reflexión, de la refracción, de la birrefracción o cualquiera de estos factores o fenómenos. Vale, pues como hemos visto, ahora una de las preguntas que se nos da es ¿qué es lo más correcto? ¿Decir que el Sol coge a la Luna por su izquierda, como en el hemisferio norte, o la coge por su derecha, como en el hemisferio sur? A nuestro entender, lo más correcto es decir que la coge por su izquierda, como vemos nosotros mirando hacia el sur en el hemisferio norte. Y esto es por perspectiva, porque si nosotros como podéis ver, hemos hecho la perspectiva levantando las cosas. Ahora vamos a volver a bajar la perspectiva y ponernos fuera de esta cúpula para realmente ver cómo se mueven las cosas. Entonces vamos a bajar y vamos a volver al sitio inicial. Exacto. ¿No? Entonces vamos bajando. Aquí podemos ver que yo voy a dibujar el Sol y la Luna tal y como las estamos viendo en el hemisferio norte. Arriba. Está en decreciente y el Sol a la izquierda de la Luna, ¿de acuerdo? Entonces bajamos, por favor. Quitamos lo que sería la perspectiva. Exacto. ¿Vale? Bajamos. Y nos vamos a colocar como encima de Polaris. ¿Vale? Y entonces aquí podemos ver cómo las cosas, todo gira hacia la derecha. Tanto el Sol como la Luna. Todo está girando hacia la derecha, desde fuera. Pero obviamente nosotros, desde el hemisferio norte, ahora vamos a ponernos aquí en medio, por favor. Voy a subir Polaris, porque me estoy metiendo entre Polaris y el círculo zodiacal. Y mira aquí arriba, si enfocas aquí arriba, yo seguiré moviendo todo hacia la derecha. Pero por eso vemos las constelaciones girar todo hacia la izquierda o contraria a las agujas del reloj. Sí, esto ya lo explicamos en el otro vídeo. ¿De acuerdo? Pero por esa misma perspectiva es que realmente creemos que lo que realmente se ve desde fuera es tal como se ven las cosas En el hemisferio norte mirando hacia el sur, ¿vale? Porque obviamente en el hemisferio norte, si queremos ver las estrellas del zodiaco, tenemos que mirar hacia el sur, no hay otra. Vale, pues aquí podemos ver ahora a la Luna cuando está llena y hemos dibujado pues dos marcas muy significativas, ¿vale? La valvulita que nosotros desde el hemisferio norte
la vemos abajo normalmente, y la redondita que la vemos a la parte superior derecha, ¿de acuerdo? Valvulita abajo y redondita parte superior derecha. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues lo mismo, nos vamos a ir al sur para ver cómo la ven allí ellos, ¿de acuerdo? Venga, vámonos hacia allí. Vamos a traspasar otra vez el Ecuador. Venga, nos vamos para el sur, traspasamos el Ecuador y de nuevo cruzamos el Mediterráneo, el Ecuador y nos ponemos en Sudáfrica. Y en Sudáfrica, ahora aquí ya podemos ver cómo la valvulita nos ha quedado en la parte superior y la redondita la vemos en la parte inferior izquierda. Es decir, lo mismo que pasaba con las constelaciones, que se invertían. Exacto, con la fase de la luna. Pura perspectiva. La terra és plana, ho sap tothom, però a les planes hi ha rieres, codinetes i turons. Potser tinc ànima, no ho sé,